empezar a trabajar con el aprendizaje cooperativo dentro del aula, necesitamos gestionar una serie de cosas que son, en principio, los grupos, que son lo primero que veremos ahora en este momento, en este vídeo, pero comentaros también que hay que gestionar los grupos, hay que gestionar el ruido que se va a producir dentro del aula porque va a ser continuo, los niños van a estar hablando, va a ser un ruido productivo, pero es importante saber que se va a producir. Hay que gestionar los espacios porque tiene que haber entre mesa y mesa suficiente espacio para poder pasar el profesor. El tiempo también no siempre se va a implementar, pero cuando hay que controlar el tiempo hay que poner un cronómetro, algo que ellos puedan visualizar. Mobiliario, materiales, ambientación, gestión de emociones, sentimientos y gestionar también el error. Eso es una de las partes, porque también hay que modificar estructuras mentales, habrá que modificar también lo que es el concepto de enseñanza y aprendizaje. En estos momentos el profesor no es el dueño de todos los conocimientos y básicamente hay que cambiar de actitud dentro del aula, así que no vamos a dar una clase magistral, no vamos a dar una clase donde solamente vamos a explicar nosotros, sino que el profesor se va a mover dentro del aula, va a guiar a cada uno de los equipos, va a producir estímulos, motivaciones para que los chavales se pongan a trabajar, ¿vale? Fundamentalmente a través de técnicas de trabajo cooperativo, técnicas simples y dinámicas. Las dinámicas de principio de curso que se utilizan para cohesionar los grupos, para conocimiento mutuo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se gestionan los grupos? ¿Cómo se fabrican o cómo se hacen los grupos? Bueno, mi consejo inicialmente es que, aparte de explicaros cuál sería la estructura básica del equipo, que lo hagáis primero en papel y ahora veremos a ver el modelo que podemos utilizar para poder gestionar estos equipos, ¿vale? Entonces, los equipos tienen unas características. Y es que lo forman alumnado heterogéneo, es decir, y el primer criterio de heterogeneidad va a ser el de competencia curricular. Es decir, los niños dentro de los grupos tienen que tener una competencia, algunos de ellos muy alta, una competencia curricular alta, otros bajita, floja y dos regulares, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, de esa heterogeneidad, de ese primer criterio de heterogeneidad, todos los que hayan en la clase, es decir, si hay niños muy ayudantes, uno en cada equipo, si hay niños muy pasivos, también uno en cada equipo, si hay niños de etnia, si hay niños de disruptivos, siempre la heterogeneidad tiene que ser representativa de la clase, es decir, en cada grupo tiene que haber más o menos de todo lo que hay en la clase. La distribución dentro de los equipos, como veis aquí, se hace en función de esos colores que nunca se ponen en la mesa, evidentemente. Un niño bajo en cuanto a capacidad, enfrente de un niño muy alto, aventajado, y al lado de uno que le pueda ayudar y otro más bien regular medio, el amarillito, en el que tenéis ahí las capacidades de cada uno de ellos, ¿vale? Pero a veces el hecho de que estén muy próximos los de baja competencia curricular con los de muy alta competencia curricular generan problemas y lo que se suele hacer es cambiar en ese orden de tal manera que queden distanciados en diagonal el niño que tiene una competencia baja con el niño que tiene una competencia curricular alta. Recordad también que los niños que tienen una competencia curricular alta suelen ser los menos ayudantes dentro del grupo. Por lo tanto, hay que ser muy claros a la hora de distribución de todas las heterogeneidades dentro del grupo. Luego, los grupos tienen que ser permanentes en el tiempo. Es decir, en cierta medida, hablamos siempre de primaria, en cierta medida los niños de primaria, sobre todo de segundo para arriba, como mínimo tienen que permanecer yo aconsejo un trimestre en cada uno de los grupos. Es la única manera de cohesión, de formar los equipos adecuadamente, de que ellos aprendan a trabajar, de que se interpreten y que, al cabo de un tiempo sean capaces de aplicar el cooperativo sin ningún esfuerzo. En el tema de infantil, evidentemente, estamos hablando y produciendo el aprendizaje cooperativo de una manera sutil. Y lo que estamos haciendo es implementando cosas que en un futuro serán el cooperativo de primaria. Por lo tanto, en infantil no vamos a exigir que sean permanentes en el tiempo, es decir, que pueden estar un día, 2 días, una semana, lo que la profesora o profesor considera oportuno. Bien, frente a la situación actual de la pandemia,
pues la gente inventa cosas. Esta sería una posible distribución de grupos de 4 si no tenéis grupos burbuja, grupos estables, y tenéis que distanciar a los niños de alguna manera para poder trabajar en equipo. Esta sería una manera de hacerlo, es decir, poner una mesa en medio y permitir que los grupos, cada uno de los niños se ponga en una de las esquinas de esa mesa, de tal manera que la parte central pudiera recoger también aquellos materiales que, no compartiéndolos, serían representativos del grupo, del equipo, que podría ser pues la caja con el cartel que pone el nombre del equipo, algunos símbolos especiales para enseñar cuándo terminan la tarea, cuándo no, que los va a manejar exclusivamente una de las personas del equipo, y ahora veremos los roles. Otra distribución que también podría ser interesante sería quitar la mesa de en medio o ponerla en medio de otra manera, de tal manera que estuvieran un poquito más próximos, ¿vale? Si los grupos son de 5, esta sería una fórmula también de distribuir a cada uno de los componentes. Tener en cuenta que cuando hablo de que los grupos, bueno, no he dicho, pero los grupos tienen que ser de 4, a ser posible, siempre de 4. La distribución de grupos de 4 a veces no se puede resolver porque la clase no es divisible entre 4, con lo cual cuando intentamos dividir, nos sobra algún equipo de 5, pues se montan equipos de 5 o equipos de 3. ¿En función de qué? En función de la tipología de alumnado que tenéis en la clase. Es decir, no existe un criterio por el cual digamos que mejor los de 5 que los de 3, o al revés, no, depende de la tipología que tengáis en la clase, porque si tenéis mucho absentista y montáis grupos de 3, es posible que en algún momento determinado os quedéis con algún niño solamente dentro del equipo. Por lo tanto, a lo mejor por ese criterio valdría la pena formar grupos de 5 o algún grupo de 5. Bueno, esto es para cuando no había pandemia, y evidentemente pues la proximidad es la que sería la más aconsejable, porque ellos interaccionan muchísimo mejor, son capaces de ver las acciones y escribir todo lo que se está produciendo, porque bueno, la proximidad cara a cara, la interacción es lo más aconsejable. Bien, otro de los aspectos importantes dentro de los equipos es el reparto de roles. El reparto de roles, porque cada uno tiene que asumir una responsabilidad, y bueno, aquí os pongo algunos de los roles importantes o interesantes y fáciles de implementar. Si busquéis en internet os daréis cuenta que hay muchísimos roles, ¿vale? Pero mi consejo sería ponerlos en función de las necesidades dentro del equipo. Por ejemplo, el encargado de material que tenéis ahí, bueno, no van adjudicados a ninguna tipología de alumnado en especial, sino que se reparten y punto. Y la primera vez, pues el encargado de material se le da a un chico, y esa persona, un chico o chica, y esa persona pues sería la responsable de tener en condiciones el material que se supone que es de cooperativo. Y siempre indico que en estas circunstancias serían las de no pandemia, y tendréis que adaptar a vuestras situaciones dentro del aula, ¿vale? Si no se pueden compartir material, si no se puede tocar lo del otro compañero, evidentemente cada uno sería responsable de su material, ¿eh? El secretario, juntamente con el rol de portavoz, sería adjudicado a otro de los alumnos, a todos los componentes del equipo, y el secretario sería el responsable de recoger de alguna manera pues todas las conclusiones del equipo cuando así lo requieran, y de exponer, en el caso de que tenga que decir a la clase, al profesor o a quien sea, pues esas conclusiones, que sería el portavoz. El moderador es aquella persona que se encarga de controlar que la actividad que se realiza dentro del equipo sea la adecuada, es decir, que el orden en que van a intervenir los alumnos sea el de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario, y posteriormente también que controle la intervención inadecuada de algún alumno. El animador se encarga de animar la actividad del grupo, de tal manera que es el encargado del tiempo, es el encargado de controlar el tiempo que queda y transmitírselo al grupo.
¿vale? Normalmente lo que se hace es transmitir. Quedan 2 minutos, va que no llegamos, o tranquilos que tenemos tiempo suficiente. Esas serían las 2 fórmulas de intervención dentro del grupo, del equipo, porque a veces los chicos, el hecho de que le pongas un temporizador en el aula, un reloj, los pone muy nerviosos, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer, el animador lo que tiene que hacer es tranquilizar al equipo cuando haga falta tranquilizarlo, o activarlo si la cosa va muy lenta. Y el supervisor, una especie de mini profe dentro del grupo. Esta sería la labor del supervisor. Estos roles dentro de la clase de infantil, pues a veces no son válidos. El encargado de material sí que lo es, porque yo creo que todo el mundo, todos los niños entienden qué significa ser encargado de material. Secretario, portavoz también pueden entenderlo. Supervisor depende de lo que se le atribuya a cada chiquito. Y el moderador animador, desde luego que no, pero podemos cambiar esos nombres por, no sé, Capitán Silencio, por ejemplo, que sería un buen rol para que los niños entendieran perfectamente qué es lo que tienen que hacer dentro del grupo, ¿de acuerdo? El hecho de que algunos de ellos tengan 2 atribuciones, 2 roles, es porque hay 6 roles dentro de los equipos. Cuando a veces los equipos no son de 4, sino que son de 5, yo lo que hago habitualmente es romper moderador-animador, y uno hace de moderador y otro hace de animador. Hay que poner nombre al equipo, es importantísimo porque le da sentido, se le da identidad y sentido de pertenencia al equipo, y el nombre del equipo o bien lo pone el profesor, pero lo más adecuado sería que pidierais a los chavales que buscaran un nombre, porque en la participación hace que los chavales pues estén más por la labor de compartir, de hacer, de actuar y de implicarse en la tarea que se les pide, ¿vale? Cuanto más de ellos sea, mejor. Bueno, yo ni que decir tiene que los nombres no pueden ser ofensivos, evidentemente, y ya intentaréis vosotros que eso no ocurra. Una distribución de un aula sería aproximadamente esta, siempre y cuando pues eso, respete la normativa actual del tema sanitario. No necesariamente tienen que estar los niños, esto ha sido un corte y pega, y no necesariamente tienen que estar todos los de un color en un sitio, en una esquina, pero sí que es importante que estén distribuidos aproximadamente así, para que veáis que ellos son capaces de visualizar la pizarra, ¿vale? Este sería en el caso de que hubiera algún equipo de 5 o algún equipo de 3, más o menos la distribución podría ser esa. Recordar una cosa, en los equipos de 5, cuando la actividad de cooperativo se produce en medio de las mesas, esa mesa que hace 5 normalmente se quita, se aparta, y el chaval que está ahí haciendo el que hace 5 se mete entre las patas de las otras 2 mesas para poder estar más próximo. Insisto, que siempre que se guarde las normas que tengáis dentro de cada clase. Esto es algún ejemplo de algún aula que bueno, pues han puesto pelotas de tenis para evitar el ruido cada vez que tengan que mover sillas o mesas. Como veréis, ya faltan ahí algunas cuantas. Y este es el papel, el cuadrante que os he comentado al principio, que tenéis que rellenar para poder hacer los equipos. Yo, antes de hacerlos en directo, es decir, físicamente, los haría aquí en el papel. Y os explico. Es muy fácil de rellenar. En la parte, la primera fila de arriba, los alumnos más aventajados a nivel de conocimientos los pondría ahí, del 1 al 6 o del 1 al 5. Y en la parte más abajo, en la fila roja, pondría los alumnos menos aventajados a nivel de conocimientos. Luego los verdes serían los regulares buenos y los amarillos regulares medios, ¿vale? En cuanto a los equipos, físicamente serían las columnas, es decir, la columna 1 estaría compuesta por un azul, un verde, un amarillo y un rojo, y la 2 igual, etcétera, etcétera. Entonces lo que tendríamos que mirar es revisar cada uno de los equipos y comprobar que no haya ninguna distorsión entre unos y otros, de tal manera que si veis que me falta alguna persona activa en cada grupo, pues es moverlos de forma horizontal hasta que consiga que esos equipos estén compensados. Esto sí sería la parte más difícil, quizás por parte nuestra, de la formación de los equipos de cooperativo.